Ahora estamos en el estudio 100 que llamamos ¿Quién es Jesús? Hoy en día muchas personas han escuchado de Jesús, han escuchado del cristianismo, de la iglesia. Se ha predicado muchísimo sobre el evangelio, sobre las buenas nuevas de salvación, sobre Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas más tristes es que a pesar de que se ha predicado tanto, la mayoría de las personas que dicen que son cristianas no conocen en qué consiste realmente el cristianismo. No entienden quién es Jesús, no entienden lo que Él ha hecho por ellos. A menudo se distorsiona a Jesús y al cristianismo. Se pierde el objetivo, se pierde la razón por la que usted está aquí sentado esta noche. Perdemos el sentido de lo que es la iglesia. ¿Qué es hacer iglesia? ¿Qué es la vida cristiana? He escuchado tantas veces personas que se quejan de que en las iglesias no hay amor. A cualquier iglesia que usted vaya va a escuchar esa queja, porque estamos buscando satisfacción. Estamos buscando algo que llene una necesidad. Y discúlpenme, pero nadie de los que está aquí reunidos, ni siquiera mis pastores, y eso que yo los admiro y los amo mucho, pero ni siquiera ellos pueden llenar la necesidad que cada uno de nosotros tiene de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la vida cristiana. Jesucristo es el centro de esta reunión. Esto que estamos haciendo es Cristo. Es Cristo el único capaz de darle el amor que necesita. Es Jesucristo el único que dio su vida por usted, para que usted sea salvo. Es Jesucristo el único que se entregó en la cruz. Es Jesucristo. Lamento decirle que la mayoría o gran parte de nosotros no conocemos a Jesús. Es una realidad. La mayoría de nosotros sabemos que tenemos una necesidad. Sabemos que solamente Dios puede suplir en esa necesidad. Pero en el proceso, en el camino, no nos hemos dado cuenta de que solamente Jesús es capaz de darnos la vida que queremos, de darnos la felicidad que buscamos. Ninguna otra actividad, por más que sirvamos, por más que anhelemos, por más que nos gusten los cantos, por más que oremos, si no conocemos a Cristo, nuestra vida está en peligro. No hay nada que hagamos que pueda satisfacer, que pueda suplir nuestra necesidad de Jesucristo. Entonces yo les tengo una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? Vayamos por favor a una cita. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos dice? Muchos, ¿verdad? Muchos son los que entran por ella. Esas palabras son muy importantes. Dice, muchos son los que entran por ella. La mayoría, podemos decir. En general, la gran mayoría entra por el camino ancho y espacioso. Fíjese lo que dice el verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Pocos son los que ¿qué? La hallan. Aquí hay una diferencia de palabras muy importante. La gran mayoría entra por el camino fácil, el camino amplio, el espacioso. Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, pinta ese camino como un camino lleno de belleza, muy atractivo, muy fácil de transitar. Ese es el camino ancho y dice que muchos entran por ahí. Pero Jesús nos habla de un camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino que lleva a la vida eterna no va a ser fácil.
Incluso no va a ser fácil encontrarlo. Porque dice, pocos entran por él, pocos lo encuentran. ¿Usted es de esos pocos que han encontrado ese camino? Yo me he puesto a reflexionar en este viaje que gracias a Dios pudimos hacer. Precisamente estaba yo hablando con una persona, pastor, que se encontró con una doctrina que es un poco fuerte, ¿no? Está pasando algo, bueno, están pasando muchas cosas, pero hay algo específico que un joven me preguntó, y este joven me preguntó, fíjese, 16 años, y este joven con hambre de Dios me preguntó, fíjate, en la iglesia está pasando esto, ¿es de Dios? Y yo le dije, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Él me dijo, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo dije, si tú encuentras en la palabra de Dios una base sólida, no solamente un texto tomado fuera del contexto, una base sólida, 2 o 3 testigos, dice la regla de la hermenéutica. Si tú encuentras una base sólida que apoye esa doctrina, entonces síguela. Pero si no, aléjate. Es importante que en nosotros haya ese celo por las cosas de Dios. Haya un celo por lo que escuchamos. Haya un celo por lo que pensamos. Haya un celo por lo que hacemos. Porque dice la Biblia que es estrecho el camino. No es muy amplio, no es muy grande. Pero Dios quiere que todos pasemos por ese camino. Si Jesús nos está diciendo esto como una advertencia, ¿tendrá aplicación para nuestro tiempo? ¿O será que Jesús se equivocó y en eso pues no tuvo qué decir y pues dijo eso? Porque hay muchas personas que viven de esa forma, como que no es palabra de Dios, como que es algo que dice la Biblia, pero que pues no necesariamente tengo que seguir. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Conoce usted su poder? ¿Conoce usted su gloria? ¿Ha usted hecho un estudio sistemático, profundo, de su naturaleza? ¿Ha estudiado usted su doctrina, su enseñanza? ¿La ha aplicado a su vida? Porque yo estoy seguro que la vida de cada persona en este lugar sería muy diferente si hiciéramos caso a sus palabras. Quisiera terminar esta lectura con lo que dice ya casi al final de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus milagros y hazañas. No dice eso, ¿verdad? Estoy leyendo mal, perdón. ¿Se admiraba de qué? De su doctrina, de lo que enseñaba. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mensaje de Jesús era radical, pero era radical porque desafiaba el status quo de la sociedad en la que vivía. Desafiaba el estilo de vida de cada persona. Y lo hace en este momento, todos los días. La enseñanza de Jesús desafía su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de conducirse con los demás. Para Jesús no basta solamente amar al que tiene al lado. Jesús quiere que usted ame a sus enemigos.
Jesús quiere que usted bendiga a los que le maldicen. Jesús quiere que usted ore por los que le hacen daño. ¿Quién fue la última persona que le hizo daño? ¿Se acuerda usted? ¿Ya oró por ella? Castígalo, Señor, que le caiga fuego, ¿verdad? Eso no. Es bendecirlo. Es bendecir. Carnalmente suena injusto, porque a la carne no le gusta. No le gusta hacer lo que es espiritualmente correcto. Piense en eso la próxima vez que no tenga ganas de ir a la iglesia. A su carne no le gusta hacer lo que es espiritualmente correcto. ¿Quién es Jesús para ti? Vinieron los discípulos dándole una noticia a Jesús, diciéndole que pues algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta tal. Y Jesús le responde en Lucas 9:20, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y esa es una pregunta que Jesús nos hace a todos nosotros. ¿Tú quién dices que soy? ¿Será Jesús el del crucifijo? ¿Será Jesús un ser sobrenatural que está en el cielo? ¿O será Jesús la persona que más nos ama en el mundo y que en este momento está presente en medio de nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que aquí Pedro fue una persona que, a pesar de las cosas con que batallaba, él había visto en Jesús algo diferente, algo divino. Él conocía a Jesús íntimamente. Él fue más allá de solamente lo que vieron sus ojos. Él pudo ver al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, como declaró también Juan el Bautista. El autor de un libro que se llama Thomas Griffith escribe esto: el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. En la palabra lo dice, Cristo. Uno puede ser un fiel maometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. Así como usted mira a Cristo, así como usted honra a Cristo, así como usted ama a Cristo, usted va a mirar la vida cristiana, usted va a mirar la iglesia, usted va a vivir el cristianismo, así como usted mira a Cristo, así como usted ama a Cristo, usted va a amar la vida cristiana, usted va a amar la iglesia, usted va a servir a Cristo, así como usted le mira. Necesitamos conocer a Cristo. Cristo es el centro de esto que estamos haciendo aquí. Es el centro del cristianismo, no yo. No, a ver cuánto me bendice Dios, a ver si esta noche cae algo del cielo, ¿no? Sí. Me da risa porque de eso se trataba la pregunta del joven. Algunas experiencias que él ha tenido, o bueno, que han tenido en su iglesia, y él está confundido. Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión constituye la profesión básica de la fe cristiana. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que nos habla de un llamado, nos habla de un propósito, nos habla de un destino. La palabra Cristo significa ungido, ungido para un propósito.
había una meta en este título. No solo habla de la identidad de Jesús, sino también de su papel como el Salvador. Isaías 61 del 1 al 4 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este es el propósito, este es el llamado de Jesucristo, este es el destino. Y Él lo está haciendo, pero no lo está haciendo a la manera humana, porque lo que los israelitas estaban esperando, la manera del hombre, es la manera física. Porque el hombre está atado por el pecado a este nivel físico. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Ahí la palabra ungió es la palabra Mashiach, que de ahí deriva la palabra Mesías. La palabra hebrea Mesías es lo mismo que la palabra griega Cristo. Cristos. El ungido con un propósito. El ungido con un llamado, con un destino. Y era esto. Y eso es lo que trae Jesús a nuestra vida, pero no a la manera que usted quiere. No a la manera que nosotros queremos. Él nos vino a enseñar la forma. Él nos vino a enseñar el camino estrecho. Ese camino estrecho no viene solo. Ese camino estrecho no está a la vista. Hay que buscarlo. Hay que querer andar por él. ¿Y sabe qué, hermanos? Es difícil porque nuestros mejores amigos que no son cristianos van del otro lado. Van en el camino popular, en el camino deseable, en el camino que da más gusto. Y es todo lo contrario el camino angosto es estrecho. El camino angosto causa aflicción. Y si usted en su vida cristiana no está pasando aflicción, yo personalmente, si fuera usted en lugar de usted, analizaría mi vida. Porque eso es lo que dijo Jesús. Les repito, ¿se habrá equivocado? ¿Lo habrá dicho nada más por decir, ay, ¿para qué? No, hermanos. ¿Quiere usted que el Señor sane su corazón? ¿Quiere usted que el Señor vende sus heridas? ¿Quiere usted que el Señor le quite el luto? ¿Le dé gozo? Hay un camino por el que usted debe de seguir, por el que usted debe de andar. La política es una falsedad. La política no es la respuesta. Es un engaño. No nos va a dar la libertad. El materialismo es lo mismo que la política. Es un engaño. Mientras más tenga usted va a querer más. Y va a tener cada vez más miedo para cuidar lo que tiene. Sobre todo en los tiempos que vivimos, la maldad va a aumentar. Lo primero que nos dijeron al bajar del avión es que la ciudad está llena de violencia. Entran a las casas estando la gente adentro para saquearlos. Los dejan amarrados en el piso. Así está la ciudad. Ese es el mundo real, lo que estamos viviendo. ¿Qué de lo que tiene usted se va a llevar? Vale la pena gastar su vida para Cristo. Vale la pena servirle. Vale la pena buscar el camino estrecho. Vale la pena, hermanos. Lo más que usted pueda hacerlo, hágalo. Está usted haciendo tesoros
donde ni siquiera las polillas pueden corromper. ¿Cuánto más los ladrones? ¿Quién le va a robar los tesoros que usted tiene en el cielo? ¿Quién? Seamos sabios. Entonces, Jesús, el Cristo, es el ungido de Dios. Ahora, siendo esto tan fuerte, tan importante, no es de sorprenderse que la doctrina central del cristianismo, que es Cristo, haya sido el objeto de ataque del enemigo durante toda la historia. Incluso desde el mismo momento que Jesús nació, tuvo oposición. Lo querían matar desde que nació, siendo él un bebé. Tuvo que huir con su familia a Egipto. Y no solamente eso, durante su trayectoria, los 33 años que entendemos que él vivió en esta tierra, tuvo oposición, porque él vino a cambiar el estatus de las personas. Él vino a cambiar la manera de pensar. Él quiere cambiar su manera de pensar. Él quiere hacerlo. ¿Usted quiere? Eso es lo importante. Después surgieron diferentes persecuciones que ustedes conocen, y más adelante persecuciones no de fuera sino de dentro de la iglesia. Hay algunas falsas doctrinas como esta que hemos hablado alguna vez. Se llama el arrianismo. El arrianismo es una doctrina herética que enseña que Jesús fue la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios en sí mismo. El Hijo es inferior al Padre en naturaleza y poder. Los mormones, los testigos de Jehová, tienen rasgos de esta herejía. Y ellos parece que no se cansan de tocar a las casas y tratar de inducirnos a su doctrina. Fíjese, y tienen distorsionado el verdadero evangelio. Y no se cansan de anunciar su evangelio falso. ¿Y nosotros? Hay otra doctrina falsa que se llamó el nestorianismo. Todavía hay algunos rasgos de esto. Esta herejía enseña que Jesús tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, y estas dos naturalezas eran distintas y separadas. Es decir, que en Jesús estaba una división, una parte su naturaleza humana y una parte su naturaleza divina. Eso parece correcto, pero no lo es. Si usted hace un sencillo estudio de la persona de Jesús, usted se va a dar cuenta que él vivió en esta tierra como hombre y como Dios, sin separar su naturaleza. Me gusta cómo lo describe nuestro pastor: 100% hombre, 100% Dios. Esa es la doctrina bíblica. Pero hay diferentes distorsiones. Tratar de refutar lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la persona de Jesucristo ha sido y es todavía más común de lo que nosotros podemos llegar a pensar. La nueva teología ha intentado presentarnos a un Jesucristo simpático y amable, un gran hombre con buenas enseñanzas y obras, pero simplemente humano, simplemente un hombre bueno, que hizo buenas cosas, amó a los pobres y nada más. Lamento decirles que muchos de nosotros tenemos esa idea. Por eso es importante el estudio de la persona y la obra de Cristo. A este estudio lo vamos a llamar cristología. La cristología es el estudio de la persona y la obra de Cristo. El estudio de la cristología es esencial para el cristianismo por varias razones fundamentales. Hay una cita muy importante en Lucas capítulo 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas
que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No se dice la identidad de estos discípulos, pero podemos entender que aparte de los 12, estos eran unos discípulos que seguían de cerca los acontecimientos. Estaban enterados de lo que estaba pasando, conocían la historia, pero no conocían a Jesús. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia? ¿Cuántos de nosotros llevamos años conociendo, siendo fans, ¿no? Simpatizantes es la palabra correcta. Simpatizantes de la iglesia, simpatizantes del cristianismo. Pero en nuestro corazón, cuando nos hablan quién es Jesús, cuando nos hablan de su obra en la cruz, estamos secos. No pasa nada. Es como cualquier cosa. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, en su corazón hay un ardor, algo que es más grande que usted mismo y que le hace entregar su vida por completo, pasando por alto las horas que usted tenga que dar para servirle, para darle, las horas que usted tenga que desvelarse pasando tiempo con Él, las horas que usted tenga que dedicar a estudiar la palabra de Dios, las horas que usted pueda estar en adoración. El Señor anhela nuestra adoración grupal. Hubo tiempos en los que eran horas, en las que no nos importaba, nos madrugábamos. Me acuerdo en una ocasión en la iglesia, eran las 12 de la noche y no queríamos salir del culto, que empezó a las 7 de la noche. Y estábamos cantando. ¿Dónde está el fuego? Cuando usted está con Cristo, esto es lo que pasa, su corazón enardece y usted se da cuenta que Él es su victoria, que Él es su triunfo, que Él es su meta, que Él es todo. No hay tiempo para nada más. Pero cuando empezamos a mirar al lado,
al camino ancho, al camino espacioso. Ni escuchar la palabra de Dios nos llena. Ni venir a la iglesia nos motiva. Ni las canciones. Necesitamos un encuentro con Cristo. Es lo que usted necesita más desesperadamente en su vida. Usted necesita conocer a Jesús, y si no le has aceptado como el único y suficiente Salvador de su vida, te estás perdiendo de la gran salvación que Él otorga, porque Él ha dado su vida por nosotros. Dios creó al mundo y creó al hombre para amarlo. Dios hizo todo hermoso y bueno para que el hombre estuviera ahí. Por causa del pecado y la desobediencia, el hombre se fue inmiscuyendo en el pecado. Pero Dios no lo dejó solo, le dio una semilla, una promesa de un Salvador. Génesis 3:15 nos habla de ese Salvador que iba a derrotar para siempre al pecado, a la muerte, al diablo, que es nuestro enemigo. Esa semilla empezó a dar fruto con hombres y mujeres que contribuyeron al plan de salvación, hasta que en el momento preciso Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su obra, vimos su ejemplo, para que, como dice Pedro, sigamos sus pisadas. Y murió en la cruz para perdonar no solamente nuestras ofensas, sino el pecado original, que es la causa por la que Él vino. El pecado original en el cual estamos todos involucrados. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, se refiere a ese pecado, el pecado de todos nosotros. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo es el puente para que nosotros regresemos a Jesús. Ese es el mensaje. No hay otro. Es cierto, Cristo te ama. Es cierto, el amor de Dios es maravilloso. Es cierto, Jesús es amor. Sonríe, Cristo te ama. Es bueno, pero eso no es el evangelio. Ese no es el mensaje. Cristo murió por ti. Jesucristo entregó toda su sangre hasta la última gota por ti. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas que Él limpie tu vida, te transforme. Recíbelo. Recibe este mensaje. Decide aceptar a Jesús. Decide renunciar al camino espacioso y ancho. Busca el camino angosto. Busca la puerta estrecha. Vas a encontrar la felicidad que buscas. La felicidad que la televisión no te da. La felicidad que las redes sociales no te dan. La felicidad que los juegos no te dan. Busca a Jesús. Busca el camino. Y entonces empiezas a vivir. Entonces te das cuenta por qué cantamos libertad. Esa libertad que el gobierno no nos da. Esa libertad que la sociedad no nos da. Cuando te encuentras con la libertad que Cristo ganó. La libertad con la que Cristo te hizo libre. ¿Que están hablando mal de ti? ¿Qué importa? ¿Que te equivocaste? Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Y entonces puedes escuchar los cantos. Y entonces te puedes gozar. Entonces puedes entender por qué cada domingo tenemos que cantar los cantos. Por qué cada domingo nos congregamos. Por qué la palabra de Dios que escuchamos hace eco en nuestra vida, en nuestro corazón, enardece. Porque estás en la vida. Estás vivo. Sin embargo, cuando no has conocido el verdadero mensaje y no lo has aceptado con fe,
no has creído en tu corazón y no lo has recibido con fe, no lo has confesado con tu boca como el Señor de tu vida, la vida cristiana deja de tener sentido. Te preguntas, ¿para qué vengo a sentarme? ¿Para qué vengo a escuchar las enseñanzas? ¿Para qué vengo a cantar los cantos? La gran mayoría, me equivoco, una parte de los que estamos aquí no tiene una relación con Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice pocos son los que lo hallan. La gran mayoría de nosotros no tiene la iniciativa para orar. La gran mayoría de nosotros no sabe qué es la adoración. La mayoría de nosotros no conoce qué es el Espíritu Santo y su mover. Quizá en algún momento lo supimos, pero la costumbre, el tiempo pasó y olvidamos cómo entrar en adoración a Dios. Olvidamos que no importa las personas que están alrededor, yo vine a adorar a Dios, a su casa. Por eso ya no danzas, por eso ya no levantas tus manos, por eso ya no le dices las palabras, porque lo olvidaste y ahora te da vergüenza. Regresa. Cristo te espera. Él es tu amigo verdadero. Él es tu Padre amoroso. Él es tu Señor fiel. Desarrolla una relación con Jesucristo. Desarrolla una relación con Él y vas a encontrarte con una vida nueva. Esa que promete Juan 3:16, una vida eterna. Vas a vivir. ¿Hace cuánto tiempo la vida ya no dejó de tener sentido? ¿Hace cuánto tiempo la vida dejó de tener color para ti? Hay muchas personas que viven de esa forma en la iglesia. Por eso no hablan de Jesús. Por eso no le adoran, no le dan su adoración, porque es para Él. A veces pensamos que estamos agradando a Joshua, ¿no? Que está ahí enfrente. O al pastor, me está viendo, ahora voy a adorar. Nada que ver. Solo somos vasos. Es a Él al que venimos a buscar. Es a Él al que le damos nuestra vida, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro tiempo. Todo. Cuando iba caminando en el mercado, vi a un cachorro. ¿Han visto alguna vez a un cachorro que ha sido pateado, golpeado? ¿Cómo va con miedo? Sacando los dientes, buscando comida en la calle. A veces, como seres humanos, actuamos de esa forma. Con los que nos han lastimado, con los que nos han herido, con los que nos han hecho algo que no nos ha agradado, andamos como defendiéndonos. Conoce a Cristo y Él te va a dar libertad de ese sentir. Conoce a Cristo y no vas a tener que esconderte de nadie. No vas a tener que tener prejuicios de nadie. Porque eso es lo que pensaba este cachorro en su mentalidad, ¿no? Me van a patear otra vez. Me van a lastimar. ¿Cuántas veces vivimos así nuestra vida? Eso no es vida. Cristo nos vino a liberar de esa actitud, de todo esto. Necesitamos conocerle. El estudio de la cristología es esencial para el cristianismo por varias razones fundamentales. Número 1, identidad de Jesús. Este estudio se centra en la persona y la obra de Jesús. Nos ayuda a comprender su naturaleza divina y humana. Entender quién es Jesús es crucial para nuestra fe, ya que Él es el fundamento de esta. Conocer la identidad de Cristo. En segundo lugar, nos ayuda a conocer la doctrina de la salvación. A veces tenemos la idea de que la salvación es que nos libró del infierno. Y eso es solo una parte, un 20% de todo lo que es la salvación. La salvación es una vida eterna
Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ya pagó el precio, Jesús ya vino, Jesús ya murió y resucitó. Los que creemos en Jesús ya tenemos vida eterna. No estamos esperando a tener vida eterna, ya tenemos vida eterna y todo lo que eso significa. Dice Pedro que hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. Esa es la vida eterna. Y usted es participante de la naturaleza de Dios por sus promesas. Promesas que son como semillas. Semillas que usted tiene que cultivar en su vida para que esa semilla, esa esperanza vaya creciendo en su vida y al final usted vea el fruto de lo que espera. Esa es la manera en cómo participamos de la naturaleza divina. Y nos sigue diciendo Pedro, pero no es para que estés ocioso esperando a ver a qué horas te cae el ladrillo de oro del cielo. Es para que añadas a tu fe virtud. ¿Y qué es la virtud? Excelencia moral. Y excelencia moral habla de nuestra manera de vivir. No es nada más, como dice Pedro, no es para que estés nada más, sí, a ver a qué horas Dios me toca. Si es su voluntad, ¿verdad? Pues a ver a qué horas me bendice. No es así. Busca. Pocos son los que la hallan. Tienes que buscar. Tenemos que buscar. Y esto es bueno. Esto va a cambiar nuestra vida radicalmente. Pero hay que buscar. Hay que buscar. Y no solamente nos quedemos con eso, porque acuérdense de la parábola de Mateo 7. Los dos hombres, el que construyó en la roca y el que construyó en la arena, los dos escucharon la palabra. Pero hubo una diferencia. Uno hizo, el otro no. Es la razón de esta reunión. La iglesia cristiana, la predicación, la enseñanza, es para enseñarnos a vivir. Es para enseñarnos a vivir, a hacer. No es nada más para escuchar, no es nada más una costumbre. Es para que nosotros apliquemos los principios de Dios a nuestra vida. Eso es la doctrina de la salvación. Naturaleza de Dios. El estudio de la cristología es esencial para el cristianismo porque nos enseña la naturaleza de Dios. Cristo nos vino a mostrar quién es Dios. Digamos que Él es la revelación final de Dios. Jesucristo. Dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quiere usted tener una relación más íntima con Dios? Estudie la vida de Jesucristo. Así como Él era, así como Él es, así es Dios. Así es el Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Entonces, por eso estudiamos este tema. Cristo es el fundamento de nuestra fe para todas las doctrinas que nosotros enseñamos, incluyendo la Trinidad, la encarnación, la redención, la vida práctica, la iglesia. El centro es Cristo, dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sabe que este verso, 1 Timoteo 3:16, es un canto que los primeros cristianos cantaban en las cuevas, ahí donde se escondían para no ser martirizados. Ahí cantaban estas palabras para recordarse nuevamente por qué estaban ahí. ¿Se imagina? Cientos de años de persecución, y como es el ser humano, de repente entran las dudas y ¿dónde está, Señor, tu promesa? ¿Dónde está la bendición?
Probablemente algunos llegaban a la reunión y escuchaban nuevamente, es Cristo, es Cristo. Y hay algunos relatos, me gusta el de unas doncellas, 12 doncellas que se tomaron de las manos, tenían ropas blancas y estaban cantando al Cordero que fue inmolado, que dio su vida por mis pecados, a ti entregamos nuestra vida, mientras los leones las hacían pedazos. El camino estrecho. Vida cristiana y espiritualidad. Jesucristo es el modelo. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si no sabe qué hacer, nos dicen, ¿no? La pregunta, pregúntate qué haría Jesús. Porque Él nos ha dado el ejemplo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nuestro enfoque somos nosotros, realmente no disfrutamos la vida. Cuando nuestro enfoque está en nosotros mismos, todo es pasajero, todo es vanidad, porque así son las emociones. De repente estamos bien, de repente no. Son variables. Pero cuando su enfoque es Cristo y declara juntamente con Pablo, ya no vivo yo, empieza usted a vivir. Empieza usted lo que es la vida. Fácil no es. No es fácil. Pero las recompensas son para la eternidad. Este es Jesús. Es el Jesús de la Biblia. No es un invento de hombres. Es el Jesús que vino a dar su vida por nosotros. Vamos a orar. Espíritu Santo, ¿cómo debemos de responder a la enseñanza que hemos recibido esta noche? ¿Qué cambios debemos hacer en nuestra vida? Yo ya estoy cansado, Señor, de responder según mis gustos, según mis deseos, según mis anhelos. Yo sé que mis hermanos también. Enséñanos, Espíritu Santo, desesperadamente te necesitamos. Y si nosotros te hemos recibido en nuestro corazón, la promesa es que tú estás dentro para enseñarnos, para consolarnos, para redarguirnos, incluso también para amonestarnos. Espíritu Santo, ten la libertad en nuestra vida de hablarnos y decirnos la verdad de nuestra condición y llevarnos a Cristo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.